El mundo natural, el mundo que vivimos, que ven nuestros ojos, que vivimos diaria y cotidianamente, no es otra cosa sino el reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. Para algunos el mundo espiritual es una quimera, es algo que no existe, es algo que es fantasía. Sin embargo, los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos a Dios, sabemos que el mundo espiritual es tan real como tú y como yo. Si tú quieres saber qué hacer para cambiar un mundo que está siendo influenciado por la realidad de un mundo espiritual contrario a la verdad de Dios, no te vayas, tenemos algo que decir. Por culpa del pecado hemos perdido la capacidad de tener conciencias del mundo espiritual. Esa falta de conciencia es la que nos lleva a creer que todo lo que ven nuestros ojos o podemos percibir a través de nuestros sentidos, a través de nuestra capacidad humana, es lo que existe y no hay nada más. No hay nada más lejos de la realidad. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es tan real que evidentemente hay una influencia sobre ello. La Biblia nos habla mucho acerca de eso. Nos enseña que Dios es espíritu y que Dios puede influir dentro de la realidad del mundo espiritual. De hecho, hay una realidad que se puede contraponer con la otra. Está lo que Dios quiere, aquel que ama, aquel que es amor, aquel que es bendición, aquel que quiere bendecir tu vida, cambiar tu realidad, quiere influenciar tu mundo espiritual para que tu mundo natural sea diferente. Lo cierto es que hay una realidad contraria a esa bendición de Dios. Es el mundo de las tinieblas, un mundo espiritual que influye también y que está trabajando incansablemente para lograr que tú, que yo, que todos seamos condicionados e influenciados para que nuestro mundo natural sea precisamente lo que es. A veces un desastre, lleno de dolor, lleno de sufrimiento. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué se puede hacer ante ello? ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios? Pues la Biblia nos habla acerca de eso y nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Especialmente o fundamentalmente hay dos cosas que podemos hacer. Una de ellas es fortalecernos en nuestro mundo espiritual, en nuestra realidad espiritual. Y lo segundo es resistir, pedirle a Dios y revestirnos con la autoridad que Dios nos da para que podamos de esta forma resistir aquello que está yendo en contra de nuestras vidas. Si empezamos por lo primero, fortalecer nuestra vida en Dios, tenemos que entender que una vida espiritual en Dios no se fortalece con actos que son naturales. Aunque muchos de ellos tienen que ver con lo que nosotros hacemos, hay algunos que tienen una repercusión en la vida espiritual, como es la oración. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y buscamos a Dios, clamamos a Dios, lo que estamos haciendo es fortalecer también nuestra realidad espiritual. Estamos entrando dentro de una dimensión que para nosotros es desconocida, la dimensión de Dios. Estamos entrando dentro de unas capacidades que para nosotros son inalcanzables si no fuera porque Dios ha decidido obrar y trabajar en nuestra vida. Si descuidas tu vida espiritual, si descuidas tu mundo espiritual, tu realidad espiritual, no puedes pretender que el mundo natural tuyo sea el reflejo de todos los beneficios y de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Tenemos más de 3.000 promesas encerradas en la palabra de Dios. 3.000 promesas para cada uno de aquellos que deciden
aceptar a Jesús, deciden recibir lo que Dios tiene preparado. Pero eso hay que cuidarlo. Si descuidas tu vida espiritual, no eres más que un simple títere en las manos de aquellos que gobiernan el mundo espiritual de las tinieblas. Da igual que seas un hijo de Dios, da igual que acudas a la iglesia todos los domingos, da igual que tengas una Biblia o incluso que hagas estudios. La realidad de tu autoridad, de mi autoridad, reside en quienes somos en Dios. Y nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Necesitamos que Dios nos capacite. Por ello es necesario buscar de Dios, orar, clamar, y a la vez necesitamos ser fortalecidos. Dice aquí el texto que hemos leído que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Hay una fuerza que supera con creces cualquier fuerza humana. No hay ejército sobre la faz de la tierra que pueda tener más poderío que el poder de nuestro Dios. Dios hizo los cielos y la tierra tan solamente con su palabra. Cuando Moisés tuvo que huir de Egipto, solamente la mano de Dios hizo posible que el mar rojo se abriera. Es el poder de Dios manifestado en tu vida, en mi vida, lo que cambia las realidades. Pero todo va unido. Sin vida espiritual no hay poder espiritual. ¿Cómo nos vamos a revestir del poder de la fuerza de Dios si nosotros estamos descuidados? Por ello es tan importante todo lo que estamos haciendo ahora. Este momento de oración, de clamor, puedes hacerlo simplemente porque hay que hacerlo, o puedes ser de los que aprovechan la oportunidad para pedirle a Dios que derrame de su poder, que su gloria se manifieste y que te use para cambiar la realidad de tu mundo. Sí, la realidad de tu casa, la realidad de tu trabajo, la realidad del mundo que te toca vivir. Así que aprovechemos este tiempo. Son unos minutos, unos instantes donde vamos a estar diciéndole a Dios: Señor, aquí estamos, necesitamos tu poder, necesitamos tu gloria, necesitamos que te manifiestes a través de nuestra vida. Aprovechemos el tiempo, no dejes pasar la oportunidad de pedirle a Dios que el poder suyo fluya a través de tu vida. Aunque no te sientas muy fuerte, aunque no te sientas muy capaz, que sepas que si te acercas a Él confiadamente, Él es fiel para aceptarte, para ayudarte y para, desde luego, manifestar todo su poder a través de tu vida. Aprovecha este tiempo, oremos y pidámosle a Dios unción y autoridad espiritual.
Los cristianos tenemos mucho que aportar en la sociedad. Los cristianos no somos personas que solamente tienen la característica de reunirse de vez en cuando en reuniones como cultos, ¿verdad? Para cantar, para meditar un poco la palabra de Dios y nada más. Los cristianos tenemos capacidad de cambiar la realidad. Los cristianos tenemos capacidad de influir también en el mundo natural, porque el mundo espiritual de Dios influye también en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que nos esté ayudando. Necesitamos ser hombres y mujeres de influencia. Sí, influencia. A lo mejor no somos grandes hombres para los ojos de la mayoría, pero para Dios, desde luego que sí somos importantes, porque somos el canal de bendición para cambiar la realidad. Si queremos que nuestro mundo cambie, tenemos que pedirle a Dios que nos use para influenciar también todo esto. Así que aprovecha este tiempo, dile a Dios, Señor, úsame. Pídele a Dios que te use para ser de influencia en tu casa, en tu familia, con tus amigos, en el trabajo, donde quiera que estés, donde quiera que pases, donde quiera que tú te presentes, que se note que la presencia y el poder de Dios también están. Aprovecha la oportunidad y dile a Dios, Señor, heme aquí estoy dispuesto a ser usado por ti para cambiar la realidad de mi mundo. Úsame con tu poder y con tu autoridad. Aprovecha este tiempo, ora. La fuerza y la capacidad de cada cristiano no reside solamente en lo que tiene, en lo que sabe, en lo que ha estudiado o ha aprendido. Nuestra capacidad y nuestra sabiduría proviene de lo alto, proviene de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando el mundo espiritual
influye y ejerce influencia sobre una vida, en este caso sobre los hijos de Dios, entonces tenemos la capacidad de cambiar esta realidad. Tenemos que pensar y también darnos cuenta de algo, que aunque el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas, necesitamos estar juntos para que juntos seamos más fuertes. El poder de Dios puede cambiar todas las realidades y todo lo que está a nuestro alrededor. Y necesitamos la ayuda también de los que tenemos a nuestro lado. Por eso podemos pedirle a Dios y debemos pedirle a Dios que nos ayude a no vivir como islas, que el poder de Dios se manifieste, pero también para bendecirnos y también para que juntos seamos capaces de luchar. Si tienes problema con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, tienes la oportunidad de juntarte con otros hijos de Dios para pedir a Dios que su poder pueda influenciar también tu casa. Pidámosle a Dios que no haya nada, que nos ayude para que nada nos separe, para que no tengamos ese concepto de ser islas, que seamos conscientes de que en medio de toda esta realidad también nos necesitamos. La unidad viene de Dios, trabajemos en ello, pidámosle a Dios que nos ayude a atendernos, sobrellevando las cargas los unos de los otros, sobre todo en clamor y en intercesión. Recuerda que las cosas no cambian solas. Ese es un gran error. Pensar que todo se va a reconducir solamente con el paso del tiempo. Eso es un gran error. No te confundas. El tiempo generalmente lo que hace es empeorar lo que ya está mal. Lo que sí puede cambiar la realidad es la oración.
no dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de unirnos para interceder, para que el poder de Dios influya en nuestras vidas y a la vez nosotros influyamos el mundo que nos rodea. Adelante, que Dios os bendiga mucho.